brevemente recordar, terminar la clase pasada y seguimos y empatamos lo de hoy, porque estamos estudiando el Evangelio de Juan y todas las clases, por supuesto, al contar la vida de Jesucristo, estamos en una secuencia, ¿no? Típicamente una clase se pega con la otra. La semana pasada habíamos comenzado hablando de perfumes. ¿Por qué? Y ustedes me dijeron los perfumes que usaban para los que no estaban. Ahí les puse perfumes extremos de caros, como por ejemplo ese de arriba que cuesta $1000, este de acá abajo que cuesta 10.000, este que cuesta 500. ¿Cuál es el que tú usas? Este de abajo, este de Christian de 10.000. ¿Está bien? ¿Tráelo a la clase un día? Que te vamos a hacer una emboscada. No vas a salir vivo del parqueo. Y te vamos a poner perfume. ¿Por qué hablamos de perfume la semana pasada? Porque de María, de Betania. Porque hay una familia que habíamos conocido desde la semana anterior. Habían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. ¿Qué había pasado con Lázaro hace 2 clases atrás? Había muerto y el Señor había efectuado para muchos el mayor milagro de lo que hace el Señor, lo resucita, y con un detalle adicional que dice el Evangelio, al 4º día. ¿Por qué? Porque para el judío, recuerda que había una creencia que daba vuelta allí en tiempos de Jesucristo, que el alma se quedaba como que rondando el cuerpo los 3 primeros días. Ya el 4º, vamos a decir en cubano, muerto y bien muerto. Jesucristo espera y el 4º día que lo resucita. Bueno, llega, dice que el evangelista Juan enmarca la historia de la semana pasada y que terminamos hoy, ya 6 días antes de la Pascua. La fiesta de la Pascua, la fiesta más importante para el judío, la fiesta anual, y sabemos que ya esta fue la última Pascua en que el Señor estuvo con sus discípulos y de hecho estuvo en el ministerio aquí en la tierra. Y dice que cuando llegan allí, estaba Marta, estaba María, estaba Lázaro, recordando brevemente, por supuesto. Dice que Marta, que hacía lo que mejor sabía hacer, servir. El servicio es importante. María, adoradora, María adoraba. Hay que balancear la vida, como les dije, el himnólogo que dice: quisiera tener el corazón de servicio de Marta y el corazón de adorador de María. Los 2 corazones. Ni sobredimensionemos a María, ni subestimemos a Marta. En la intención del corazón, no se le olvide a nadie que la conoce el Señor. Porque no vaya a ser que hagamos un servicio y no esté bien intencionado, el Señor va a juzgar ese servicio. O hagamos un acto de adoración y el Señor sepa las verdaderas intenciones que hay en el corazón. Así que balanceemos esto. Y Marta, con deseo de honrar, con gratitud en su corazón, hacía lo que mejor sabía hacer: servir en aquel banquete. Porque hay que servir, alguien tiene que servir. Y dice entonces que también estaba Lázaro, por supuesto, y de pronto María, dice la historia, que toma un medio litro, 500 mililitros. Los perfumes de ustedes son de 100 mililitros casi siempre, imagínense 5 veces. Era un pomote de perfume, dice, de nardo puro, y que estaba en un recipiente de alabastro. Jóvenes, estamos hablando de algo caro, el alabastro. Miren ahí ese bulto que está allá, excepto la cabeza es de alabastro. En la tumba de Tutankamón se encontró ese recipiente de alabastro usado para perfume desde los antiguos egipcios. No solamente el perfume era caro, sino que el recipiente que lo contenía era caro. Y dice la Biblia que lo quiebra y unge al Señor con él. Hubo un detalle, porque es importante los detalles. Cuando estudiamos los evangelios, dice Juan que él lo vertió a sus pies y con su cabeza, con sus cabellos enjugó. Y si leemos los otros evangelios, dice que lo echó en la cabeza. ¿Qué explicación le dimos a esto? ¿Qué posible explicación? Que unos evangelios dicen la cabeza y Juan dice los pies. A ver los eruditos piensan eso, que quizás diríamos que lo que más llamó la atención a Marcos Lucas fue el echarlo, o Mateo Lucas, no me acuerdo si hay uno que no lo menciona, en la cabeza, y que corrió el perfume cuando llega a los pies. Entonces quizás es lo que nota o lo que más enfatiza Juan. ¿Recuerdan el Salmo 133 que habla de la unción de Aarón? Ajá. Dice que es ungido con aceite y que su aceite llega hasta el borde de su vestidura. Y quizás diríamos un paralelo, así en la imagen del ungimiento sacerdotal. Jóvenes, la cosa fue que una cosa muy pero muy valiosa, esta mujer la unge. Tan valiosa que dice, miren, ese es el nardo, desde esa florecilla que crece en el Himalaya se saca el extracto. Y dice que ese perfume que había derramado María
dice que era el salario de un año de un jornalero. Sacamos la cuentecita así para llevarlo a números modernos. Y con estas historias ahora de $15 la hora, por ejemplo, pusimos, que quieren llevar el salario mínimo, flaco. Y entonces dice que son $31,000 al año. Así que era un perfume de $31,000, si lo quieren llevar a números modernos, más el recipiente. Esto lo derrama y unge al Señor con él. ¿Qué creen de este acto de María? ¿Exagerada María? Algunos podrían verlo como exagerado, pero si ella lo sintió en su corazón y quiso hacerlo, pues. Bien por María. Sí. Estaba preparando, ese detalle me recordó algo hoy de mañana. El Señor dice que estaba preparando su cuerpo para la sepultura. Faltaban días solamente para que el cuerpo del Señor fuera destrozado. Y ese cuerpo era costumbre judía a los cuerpos cuando moría, el judío le echaba especies aromáticas, los preparaba. Por eso es que dice la Biblia que temprano en la mañana el domingo, que hicieron algunas mujeres, habían recogido algunas especies aromáticas y habían ido a la tumba donde habían puesto al Señor, con el apuro de que habían bajado el cuerpo de la cruz, lo habían enterrado antes que cayera la noche y comenzara la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era el día que se imponía, diríamos por lógica, de ir a ungir ese cuerpo? Era el domingo en la mañana. Fíjense cómo ese es como suena la historia. Y cuando llegan, por supuesto, sabemos que no había cuerpo que ungir, el Señor había resucitado. Hubo reacciones varias en ese grupo, porque dice que había un personaje ahí, uno de los discípulos que se llama Judas, que fue lo que dijo: ¿por qué no se vendió este perfume que valía muchísimo dinero y se dio a los pobres? ¿No es verdad que había muchos pobres que podían haber comido con el salario de un año de un jornalero? Es verdad. Pero miren, jóvenes, el Señor valoró y puso en estima el acto grande y desprendido de oración que hizo esta mujer, que debió arrodillarse delante de él, que llegó a zafarse su cabello, que ninguna mujer judía lo hacía en público delante de hombres, y que no tuvo en nada estar de rodillas en el piso y una cosa tan valiosa, derramarla al Señor y con su propio cabello enjugarlo. No, diríamos, pongamos en su justo balance, en su justo juicio este acto que hace María. Y entonces, miren, les había comentado la clase pasada de que hay un evangelio, lo leí esta mañana y se me olvidó, me parece que es Lucas, que dice que no solamente fue Judas, sino que los discípulos, Mateo 26, dice que los discípulos protestaban. Quizás el de la voz cantante que encendió la mecha fue Judas, pero eso provocó ahí escozor. Y Marcos dice que muchos allí se escandalizaron. Así que el Judas era malo, pero ahí todo el mundo tenía su cuota. Dice también que en ese grupo había muchos judíos. Miren ahí lo que dice. Muchos judíos, versículo 9, se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a verlo. No solo a Jesús, sino también a Lázaro. Jóvenes, aprendamos también que mucha gente se acerca al Señor buscando la novedad, el emocionalismo. Oye, vamos a ver a ese que resucitaron. Dice que volvió, que lo resucitó. Recuerden que Betania estaba, como hicimos una comparación en distancia, como de aquí a Casalina, de aquí a Los Perros, ahí al casino de ahí de la 37. Esa era la distancia de Betania a Jerusalén. Es decir, que la noticia se corrió. Oye, llegó el que resucitó, el milagrero. Muchos judíos fueron, no porque tenían interés sano ni genuino en el Señor, otros sí, y llegaron a verlo. Y dice que también hubo un grupo ahí, el 10, y dice, y los jefes de los sacerdotes, entonces resolvieron que además de Jesús, que ya llevaba tiempo, diríamos, cayendo atrás a Jesús y buscando ocasión, dice, también debemos matar a quién. Debemos matar a Lázaro. Lázaro era el ejemplo viviente. Perdón. Hay café atrás, señores, con crema de avellanas. Dice jóvenes que los principales dijeron, no solamente a Jesús, sino también a Lázaro. Hay que salir de estos dos incómodos personajes que tienen al pueblo revuelto. Hay una escena que sigue, y por ahí nos quedamos a la mitad, que dice que al día siguiente, muchos de los peregrinos que se juntaban en Jerusalén una vez al año para la Pascua, se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Y tomaron ramas de palma, dice ahí la palabra, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y se piensan de que leí un comentario y me gustó,
que quizás se unieron ahí dos grupos humanos. Ese grupo que había ido a Betania con diferentes intereses y comenzaron a acercarse a Jerusalén, y de pronto quizás delante de la ciudad muchos peregrinos también querían entrar a la ciudad, como era normal en esos días, y parece como que se unieron esos dos grupos y de pronto se enteraron que estaba viniendo Jesús. Jóvenes, la semana pasada terminamos la clase hablando de las expectativas que había en Israel sobre la llegada de un personaje que estaba en la profecía. Que ya los profetas, por ejemplo, si mencionamos a uno conocido y que habló mucho, fue el profeta Isaías. Recuerden cuando hablamos de la clase de Isaías, 7 siglos, 700 años antes de Jesucristo, hablando de que iba a venir, del Mesías, el ungido, el enviado. Había, jóvenes, una expectativa en el pueblo de que vendría el Mesías. Había una expectativa que vendría el ungido. Habían pasado 4 siglos desde Malaquías y se había quedado en silencio la palabra profética en Israel. Los estudiosos, me imagino como en todas las épocas, seguían con la expectativa sana en el corazón. Había otros que me imagino que tenían una mezcla de ideas quizás bíblicas y proféticas con ideas que el imaginario popular les dictaba. Y había otros, me imagino, como en todos los tiempos, que no sabían nada de nada. Y entonces, miren, cuando Jesús empieza su ministerio de 3 años, fue que se les avivó la llama de... hubo una mezcla, jóvenes, yo pienso, de muchas cosas aquí. Y en este desborde de alegría, en lo que se conoce ahí, en el evento que conocemos como la entrada triunfal, se reunieron ahí las masas, las mareas humanas, que hay que tener cuidado con ellas, y comenzaron a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 11, fíjense si es importante tener la perspectiva correcta del Mesías. Hay varios personajes en la Biblia, en las clases anteriores, que Jesús les ha preguntado: ¿y ustedes quién dice que soy? A ver, no exactamente la misma pregunta, pero hay al menos 2 personajes que en clases anteriores han declarado que tenían delante de ellos a Cristo. A ver, díganme uno de ellos. Pedro, ese es el más conocido de todos. Hubo otro personaje que hace poquito también declaró: sí, tú eres el Cristo. ¿Quién fue? Marta, la pobre Marta. Marta, cuando fue a buscar al maestro y mi hermano murió, sí, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que mi hermano va a resucitar. Es decir, que miren, en el pueblo de Israel había expectación por la llegada del Mesías. Juan el Bautista, personaje grande como es Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, dice Mateo 11, que una vez mandó, cuando estaba en la cárcel, a preguntar, que le preguntaran a Jesús: ¿eres tú el que iba a venir o vendrá otro? Es decir, ¿tú eres el Mesías o debemos esperar a otro? Juan el Bautista, el precursor, el primo, con 6 meses de diferencia, el que allanó el camino, el que todo monte sea alzado, todo vaya. ¿Eres tú o vendrá otro? Y la respuesta de Jesús no le dijo: yo soy o yo no soy. ¿Qué le dijo? Le dijo: vayan, cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Díganle a Juan que los ciegos están viendo, que los cojos están andando, que los que tienen lepra están siendo sanados, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Y miren, a veces nos quedamos ahí y decimos: oye, qué cantidad de milagros. Eso no puede ser el Mesías. Pero miren, ustedes saben que yo la semana pasada se los conté de corrido, y cuando reexaminé la clase, les voy a confesar que lo que más me impresionó fue la última parte. Y a de los que nadie se acuerda, a los pobres, se les anuncian las buenas nuevas. Eso solamente podía hacer el Mesías. A los que nadie tenía en cuenta, en ese Israel del primer siglo, el Mesías estaba predicándole el año agradable del Señor. Estaba predicándole las buenas nuevas a los cautivos, y acompañado de toda esa serie de milagros que están ahí. Es decir, jóvenes, que indiscutiblemente la llegada del Mesías se esperaba. Ahora, habían, diríamos, muchas ideas erróneas. La más común de todas, que estaban esperando un Mesías de corte rey, de corte político. Al estar sojuzgado por Roma, indiscutiblemente el ansia de libertad del pueblo judío era bien válida, y querían que ese Mesías viniera con una espada en la mano y montado en un caballo y con un buen ejército, y sacudiera de sus lomos la bota de Roma. Dice, pero este rey vino sobre un burrito. Los militares romanos que custodiaban la ciudad, y dice la historia, como se acercaba la Pascua,
reforzaban la ciudad de Jerusalén con muchos militares, porque tenían miedo siempre que se formara una revuelta. Y ustedes saben que los judíos son revoltosos, hijos de Jacob. Y leía que dice los historiadores de la época de Jesucristo, sobre todo Josefo, que cuando llegaba la Pascua, Jerusalén se convertía casi en una ciudad militar, porque había que tener a todo el mundo a raya. Y venían muchos miles y miles de peregrinos de todos los lugares, y podía formarse cualquier cosa. Hay que tener cuidado con las multitudes, de nuevo les digo. Los militares romanos jóvenes tienen que haberse sonreído cuando vieron dándole loas y gritos a un rey que venía en un burrito. Les traigo aquí lo que se conoce en la historia como el triunfo romano. Cuando los romanos iban de campaña, los cónsules romanos iban de campaña, los generales romanos, si había una figura militar que se llamaba el triunfo romano. Si lograba matar al menos 5.000 enemigos y ganar un pedazo de terreno para el emperador, diríamos que se le daba la orden, como la orden púrpura que hay aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Él decía, este militar, este general, tiene un triunfo. Mató al menos 5.000 y ganó un nuevo territorio. Y podía tener más de un triunfo. Los generales, los militares que tenían un triunfo, sabían ganar el triunfo romano, lo que los esperaba la llegada de Roma era esto. Allí en la vía esa que todavía existe, los caminos de Roma, todavía hay una vía que entra a Roma, de 2000 años. Allí todo el pueblo terminaba el desfile militar en el Coliseo romano, el emperador, todo el mundo esperándolo, los esclavos que traían más atrás. Y sin embargo, el rey que estaba entrando en Jerusalén estaba siendo recibido por una multitud, montado en un burrito. Dice que estaban recibiéndolo con palmas en las manos. Los otros evangelios dicen que habían tirado en el piso los mantos. Es decir, ¿qué tipo de rey era este, muchachos? ¿Qué tipo de rey era este? No de plano político. Y ese es nuestro rey. Les pregunto. ¿Qué perspectiva tenemos de rey, de reyes y señor de señores de Jesucristo? Pero miren, esta fue la primera venida del Señor. Dice que cuando Jesús entra aquí a Jerusalén, miren cómo sigue la historia. Y dice que al principio sus discípulos, oye, ¿cuántas veces pasó esto? Los discípulos estuvieron 3 años y medio al lado del Señor. Y muchas veces repiten los evangelios algo parecido. Y sus discípulos no entendían bien lo que estaba pasando. Y estaban al lado de él. ¿Qué dejaremos para nosotros? que esto no sea una falsa... al lado del Señor, viendo lo que veían. Y cuántas veces los evangelistas recorren y no entendían lo que estaban haciendo. Y veremos, por ejemplo, en la clase de hoy, uno de los personajes más explosivos que tiene la Biblia, como de nuevo, diríamos que como el dicho cubano, corrió el rábano por las hojas, se fue por la tangente. Muchas veces los discípulos se iban por la tangente. Dice que ahí muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, también salían a su encuentro. Miren, porque fue una conmoción la entrada de Jesús a Jerusalén. Dice, después que Jesús fue glorificado, fue que los discípulos se dieron cuenta de que se estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito de él. Toda esta forma de entrar tan extraña, estaba escrito ya. Miren, jóvenes, ¿quién llevó claridad al corazón de los discípulos cuando Jesús no estaba? Y miren, y por eso que tenemos, miren, parte de su oración, se los aconsejo, y eso lo hago yo también, todos los días tengo que hacerlo. Le pidamos al Señor la claridad para las cosas espirituales, discernirlas y saber. Hay que pedirse al Señor por medio del Espíritu Santo. Miren, no, es bueno venir, es bueno estudiar, venga el miércoles, venga el domingo, oiga el culto, pan diario, predicaciones en YouTube, Zoom, y todo. Mientras más usted se acerque al Señor de cualquiera de los métodos sanos que existen y buena doctrina, usted va a salir beneficiado. Pero miren, hay cosas que solamente puede darle claridad a su mente, a su corazón, el Espíritu Santo. Por mucho que eso lo repita aquí, por mucho que oigan a Darwin el miércoles o al pastor después del domingo, hay áreas en la vida cristiana, hay doctrinas, hay enseñanzas que miren, solamente el Espíritu Santo puede hacer así y descorrer el velo y derrumbar la fortaleza y tumbar la muralla y pisotear el argumento. A todos nos pasa. No voy a entrar en detalle y nadie nos diga en forma alta. Muchos se habían enterado, dice el siglo XVIII,
de la señal realizada por Jesús y con la novedad salían a su encuentro. Pero entonces de nuevo el grupo este negativo, que fíjense que ya cada vez cobraba había más vapor en la idea de los fariseos. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Imagínense ustedes, dice, miren cómo lo sigue todo el mundo. Imagínense ustedes, ellos que pensaban que tenían medio controlada la cosa y al revés, lo que vieron al pueblo desbordado. Jóvenes, les traje un pedacito de Lucas, es decir, estamos estudiando Juan y Juan no lo menciona. Pero miren, en todo ese júbilo popular, en toda esa expectativa, diríamos falsa que tenía el pueblo, en todas esas maquinaciones que tenían los fariseos, miren lo que estaba pensando el Señor. Dice Lucas 19. Cuando se acercaban Jesús a Jerusalén, vio la ciudad y dice la Biblia que Jesús lo que hizo fue, dice que Jesús lloró sobre la ciudad y le dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero ahora eso está oculto a tus ojos. Que como el corazón del Señor allí se entristece cuando ve a ese pueblo con esa falsa alegría y falsa felicidad, y el Señor le dice, sobrevendrán días en que tus enemigos van a levantar un muro contra ti, te rodearán y te encerrarán por todos lados, van a derribarte a ti y a tus hijos dentro de tus murallas, y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Miren, jóvenes, el pensamiento del Señor, el corazón del Señor estaba en lo que le esperaba a Jerusalén. En el año 70, apenas 40 años después, todo ahí literalmente, piedra sobre piedra, ahí no quedó nada. Dice Josefo, el historiador judío, que fue tal la masacre cuando Tito, el general romano, llega a Jerusalén, que dice que la sangre corría en los adoquines de Jerusalén como corre el agua cuando llueve. El Señor estaba mirando el tiempo de esta ciudad y la ciudad que representaba al pueblo estaba por terminar, muchachos. Había desperdiciado las oportunidades la nación. Los líderes, qué triste, los líderes no habían guiado de forma correcta al pueblo. Los primeros equivocados eran los líderes y arrastraban tras ellos al pueblo. Ignoraban las propias escrituras que tenían, porque el pueblo recipiente de la palabra del Señor era el pueblo de Israel. Y el Señor visualiza esto. Este pueblo me está agasajando, está con palmas, está gritando, bendito el que viene. Proféticamente todo eso tenía que pasar, pero el Señor sabía que dentro de poco, en 40 años apenas, todo iba a ser destruido. La próxima vez que verían al rey, el pueblo de Israel iba a ser un rey distinto. Dice la Biblia que la próxima venida, ¿cómo es? En gloria, y montado en un caballo. Ahora sí viene montado con los ejércitos celestiales. Ya no es un simple burrito. Así que, jóvenes, aquí termina esta escena, que es la que da comienzo a lo que se conoce como la Semana Santa, la Semana de la Pasión, la que da inicio a todo el torrente de acontecimientos que desembocan en la muerte y la resurrección del Señor. Vamos a la clase de hoy. En el capítulo 2, muchachos, del 13 al 17, la Biblia recoge el mensaje de despedida del Señor. El apóstol Juan. Sí, es decir, y eso solamente lo hace Juan, de forma tan explícita, tan detallada, nada más que es propio del evangelista Juan. ¿Alguno de ustedes ha hecho una carta de despedida a alguien? A ver. ¿Tú dices? Una carta de despedida a alguien. Sí. ¿No? ¿Qué tú entendiste que yo pregunté? Que me dijiste que sí así tan rápido. A ver. No, yo me despedí una vez. Porque Despedirse siempre es difícil. Miren, yo, como muchos, no es mi caso único ni mucho menos, yo nací en Cuba, en un pueblo del centro de Cuba, un pueblecito chiquito, humilde, cerca de la ciudad de Cienfuegos, se llama Palmira, en este caso. Y yo viví ahí con mis hermanos, mis padres, una familia bien, buena, no hay problema con mi familia, con mis abuelos maternos vivíamos inclusive allí.
Pero las cosas de la vida que hace el Señor, mis tíos, esos que ustedes conocen, mi tío que murió la semana pasada, ellos nunca tuvieron hijos. Y yo siempre de niño tuve esas cosas así como una atracción de hijo a padre con ellos. Y me pasaba los meses con ellos, bueno, así. Pero a los 14 años decidí irme con ellos, no porque tenía problemas en mi casa, sino para estudiar. Y hacia La Habana entonces, ¿no? La capital. Y ya ahí me quedé, como le ha pasado mucho, y ahí me casé y hice mi vida hasta que vine para acá. Pero todavía recuerdo con 14 años cuando yo salí de mi casa, el día que me monté en el tren y me despedí. A mi casa volvía, yo seguía volviendo a mi casa cada 15 días. No era que me había ido para Australia. Pero todavía recuerdo en mi mente, así sentado en el tren, en el andén, el adiós, y ya. Y después, Es difícil despedirse siempre. es difícil despedirse. Miren, el Señor de Juan 13 al 17 comienza como un proceso de despedida con sus discípulos. Hay personajes bíblicos que también lo hicieron. Moisés, bien, en Deuteronomio también 31, 32 y 33, Moisés se despide del pueblo. Les traigo un pequeño fragmento para que vean. Dice ahí, sean fuertes y valientes. Casi siempre en esta despedida está llena de consejos, de lo que el líder quería dejarle dicho allá a sus discípulos. Miren Moisés lo que le dice, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten por estas naciones que están entre ustedes, pues el Señor siempre los acompañará y nunca los dejará ni abandonará. Cuando Moisés estaba divisando la tierra prometida frente a él y que no pudo entrar, cuando ya se sabía que el sucesor era Josué y que iba a guiar al pueblo en la entrada de la tierra, en la palabra, entre otras tantas, de aliento que les dice, no se asusten por lo que tienen delante. Tenían ahí, lo que tenían delante era un monstruo, Canaán, con sus habitantes, con sus ejércitos, con sus ciudades fortificadas. El líder les dice, porque el Señor no los va a dejar ni los va a abandonar. Josué también se despide del pueblo. Mírenlo aquí. Cuando Josué también parte, les dice al pueblo, ustedes deben reconocer de todo corazón y con todo el alma que ninguna de las promesas de nuestro Dios ha quedado sin cumplirse. Todas se han cumplido. Qué palabra más hermosa la de Josué. Ante el pueblo que ya había conquistado, fíjense, ahora el evento de Josué, la conquista se había realizado, pero seguían allí y todavía había peligros. La nación estaba comenzando, la tierra se había repartido entre 12 tribus, pero la nación de Israel era una niña que comenzaba a gatear. Josué les recuerda, todo lo que el Señor les ha prometido, lo cumplió. Les traigo una tercera despedida, la de Pablo, en Hechos 20. Pablo también se despide. Cuando a Pablo lo cogen preso y va rumbo a Roma, ahí no se sabía si cuando llegaban a la colina del Palatino, regresabas con vida o no regresabas con vida, si el emperador de turno le caías en gracia y te perdonaba la vida o no salías con vida. Él se despide. Miren lo que les traigo un fragmento de Hechos 20, 24. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dijo que hiciera. Pablo estaba diciendo, ¿y cuál era el trabajo de Pablo? El trabajo evangelístico. Lo más importante para mí, yo voy rumbo a Roma, no sé lo que me pase, lo más importante es que he terminado de hacer lo que el Señor me puso en las manos. Miren jóvenes, Jesús también se despide, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué y como lo hizo Pablo. Jesús también se despide, pero hay una diferencia, hay una cosa que adiciona el Señor, que en esta despedida el Señor adiciona, diríamos, una clase práctica. Moisés dijo, Josué habló, Pablo habló, el Señor habló y además hizo algo. Vamos a ver qué hizo el Señor. Les traigo aquí, a ver cómo están sus conocimientos de geografía. Los usos horarios que hay en el mundo. ¿Qué cosa es un uso horario? A ver. El reloj que yo uso. A ver, aquí en Estados Unidos, hora del este que estamos, vamos a llevarlo simple, son las 11:30, un poquito más, 11:30. A ver, 11:30 aquí. En California, ¿tiene alguna amistad allá en Los Ángeles, en San Francisco, en San Diego? ¿Qué hora es allá? ¿Qué hora es? 8:30 de la mañana. Es decir, que se están levantando, colando café, desplazándose en la cama, y ya nosotros estamos. Ya no tengo hambre, tenemos hambre por el almuerzo y ellos están pensando en el desayuno ahora. Ahora, esa es California. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, para España, ¿a quién le gusta España? España tiene ahora 6 horas. No son 8. No, 6, delante de nosotros.
10:30 más 6, 11:30 más 6, La siesta. 5:30. Los españoles están afilándose los dientes A la comida. para la comidita ya para la cena. Ya están sacando el manchego, la copita de vino y el serrano. Ya están haciendo así los cuchillos La pata y negra. la pata negra están afilando. Y el pasito. Nosotros pensando en el almuerzo y la gente de California tomamos el café con leche. Y los chinos, y los chinos. Y los chinos, imagínense que tienen Ya pasaron el día. 8 horas más que nosotros. No, está pensando en nosotros. Dice aquí que 8 horas más que nosotros. Miren, jóvenes, los usos horarios son importantes, por eso ellos son los que controlan. Fíjate que eso se divide así, como si cogiéramos el mundo y lo dividiéramos así como una naranja hacia abajo. Esos son los que van diciendo las diferentes horas que tenemos. En Estados Unidos continental tenemos 3 usos horarios, aunque Alaska tiene menos 9 horas con respecto a Europa. Es decir, que tienen 3 horas menos que nosotros, más allá, 6. Es decir, ¿la ves? Nosotros tenemos 5, 4 menos. Alaska. Y Hawái, que pertenece a Estados Unidos. En Hawái todavía están durmiendo y recontra durmiendo. Miren, jóvenes, sí es importante la hora. Vamos a ver qué pasó con la hora, porque la hora se menciona en la clase de hoy. Y vamos a ver qué explicación podemos darle a esta hora que menciona Jesucristo. Vamos a Juan 13. Miren, esto es importante, esto es un detalle, ¿no? Cuando usted pasa esta línea, ¿qué es lo que pasa si va en un avión? Lo que se llama la línea internacional de la fecha. Hace que usted coge un avión ahora y empieza a El día volar. siguiente. El día siguiente. Aquí está domingo, cuando pasas aquí, caíste en el lunes de pronto. Y al revés, si vienes volando al revés, Siguiente día. salí el lunes y llegué el domingo. Qué paradoja, ¿eh? Dice que se acercaba la fiesta de la Pascua. Fíjense que en la clase pasada de la entrada triunfal nos dice que faltaban 6 días para la Pascua, ya estaba más cerca todavía la fiesta. Jesús sabía que había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Les puse ahí en pequeñito otra traducción que dice: los amó hasta lo sumo. El amor, si el amor pudiéramos medirlo, el amor del Señor fue total, fue desbordante. Miren qué proverbio malayo les he puesto de abajo más interesante. Este proverbio malayo dice: cuanto más llena es la espiga del grano de arroz, más se dobla. A ver, ¿qué explicación pueden verle a eso? ¿Qué pie tiene ese dicho? ¿Tiene sabiduría o no? Por lo general los proverbios y los dichos tienen sabiduría. Hay sabiduría ancestral en ellos. Miren ese proverbio malayo: cuanto más llena está la espiga de arroz, más se dobla. ¿Qué creen de eso? ¿Entienden lo que dice? A ver, explíqueme aquí lo que cree que entienda. Melissa no entiende nada indiscutiblemente porque Bueno, comparando, A ver. Comparando, por ejemplo, con el ministerio de Jesús, él dice que él vino a servir Ajá. en vez de ser servido. Ajá. Eso quiere decir que él se puso hasta el suelo, hasta el piso. ¿Han visto una espiga de arroz ustedes alguna vez? El arroz crece en unas espiguitas, así. Es decir, como los granitos así. Y como todo, hay arroces y arroces. En Cuba a veces usted veía unos arroces fuñidos de esos, que la espiguita tenía 4 miserables granitos adentro, 5. Pero si tiene la suficiente agua, la suficiente tierra, el suficiente cuidado, la espiga está llena y rebosante. Una espiga llena y rebosante, tan endeble, cuando tiene mucho, ¿qué es lo que tiende a hacer? El peso lo dobla. Si está fuñida y rivigía, está claro que no tiene nada adentro, tiene 4 granitos miserables adentro. Es decir, que mientras más arroz tiene, más tiende a doblarse. Vamos a ver cómo podemos llevar eso a lo que Jesús hizo hoy. Porque indiscutiblemente de arroz no fue. Miren cómo les dice que Jesús sabía que a él le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Así como nuestros relojes están sincronizados a la hora estándar del este, y ya hicimos este ejercicio de ver qué hora es allá y qué hora es acá, y restamos y sumamos. Miren ahí. Si hay un evangelista que le da mucha importancia a esto de la hora precisa para que Jesús llevara a cabo su ministerio, es Juan. Hasta ahora,
Hemos visto muchos ejemplos donde Juan dice no era la hora. Miren en Juan 2, comenzando el Evangelio. Mujer, eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Juan 7, quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, No había llegado a su hora. porque no había llegado su hora. Deseos habían de meterlo en la cárcel, pero no era la hora. 8:20 dice Jesús mismo, aún no ha llegado mi hora. Juan 12:23, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Fíjense que hasta antes del capítulo 12 no era la hora, no es la hora, todavía no es mi hora, sin embargo ya en el 12 cambia la expresión. Ya estoy en la hora donde sea glorificado. El capítulo 12 fue la semana pasada. Ya estamos en la semana final. 13, este que estamos leyendo, se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y el 17, que vendrá unas clases más adelante, dice, y después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora. Miren jóvenes, si alguno sabía, estaba en sintonía completa con su Padre, esperando la hora señalada por el Padre para entregar su vida, era el Señor. Intentos hicieron muchos por arrestarlo, por matarlo, por enredarlo, por apedrearlo. Ninguno fructificó. Miren, descansemos nosotros, no somos Jesucristo, ni mucho menos por supuesto, que las cosas que pasan en nuestra vida funcionan en el calendario del Señor. A veces uno tiene la tendencia humana, todos aquí tenemos la tendencia humana a querer apresurar las cosas, o a veces la queremos abrazar, a veces al revés. A veces decimos, deja dilatar esto, deja esperar esto, o deja tomar este camino, o deja apresurarlo, o deja darle... Miren, en el horario del Señor, jóvenes, es que todo funciona. Jesucristo, en comunión íntima con su Padre, en esta semana final, era cuando había llegado el momento de glorificarlo. Desde el punto de vista humano, el momento de glorificarlo iba a ser muerte, sufrimiento, su cuerpo roto, su sangre derramada. Sin embargo, ese era el momento de gloria, muchachos, para el Señor. Y fue el momento de gloria y victoria para nosotros, porque la victoria la tenemos por este momento, por esta hora que el Padre había señalado, por esta hora que los profetas se habían cansado de anunciar. Recordemos aquella descripción que hace Isaías del siervo sufriente, de que iba a ser llevado como una oveja al matadero, de que iba a derramar su sangre. Esta era la hora. Los 700 años que había hablado Isaías, que habían pasado, con hora, con segundo, con día, estaba ya frente al Señor. Dice ahí, nadie pudo arrestarlo, nadie pudo matarlo. Inclusive hay un personaje que sale hoy en la clase, y lo vimos en la pasada, que se escandaliza cuando venden el perfume. ¿Quién es el personaje ese? Judas. El evangelio que más menciona a Judas es Juan también. Eso sí no lo sabía. Dice que el evangelista que más menciona a Judas es Juan. Y el Señor sabía que había un traidor, pero no era la hora. Y siguió durante 3 años con sus maquinaciones. Claro, en el final fue cuando se hicieron más potentes las de Judas y siguió metiendo la mano y robando. Jóvenes, pero no era la hora todavía. Dice aquí, llegó la... Perdón. Dice, y llegó la hora de la cena. Versículo 2. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que él había salido de Dios y que era la hora de volver a su trono de gloria. Así que se levantó de la mesa, estaban comiendo, se quitó el manto que tenía, se ató una toalla, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente y comenzó uno de los actos más extraños para los ojos de aquellos discípulos. Dice la Biblia que comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se había puesto en la cintura. ¿Qué reacción habrá provocado? ¿Cómo se habrán puesto los ojos a esos discípulos? Miren ese cuadro que les pongo que tiene ya 500 años pintado, allá en el Prado de Madrid está. Jóvenes, qué curioso el contraste, y con esto acabo, que se acabó el tiempo. El Padre había puesto todo en las manos del Hijo y el Hijo estaba tomando una toallita y una palangana y estaba arrodillándose delante de sus discípulos.
para limpiar los pies polvorientos y apestosos además. ¿Sí? Porque un pie, cuando usted camina con una sandalia en Israel, eso era un trabajo que solamente hacían los esclavos. Es un trabajo de esclavos. El buscar el agua, el buscar la toalla, el arrodillarse y limpiar esos pies polvorientos y sucios. Ese trabajo, el que tenía todo sujeto por el Padre, el que dominaba, el Creador, lo llevó a hacer por sus discípulos. Vamos a desmenuzar la semana que viene la enseñanza que hay detrás de todo esto, porque se acabó el tiempo de hablar. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por estas vívidas escenas de tu Hijo Jesucristo, Padre, ya en los momentos finales. Y te pido que el Espíritu Santo lleve al corazón de estos jóvenes y adultos la enseñanza que tú quieres. Que podamos, Padre, discernir con sabiduría y podamos comprender, Padre, en todo su significado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y cada evento y cada cosa que sucedió y cada enseñanza, Padre, que Él dejó para los suyos y también han llegado hasta nosotros. Bendice a estos muchachos mañana cuando comiencen sus clases, cuando comiencen sus trabajos, sus relaciones. Bendice a los que no están aquí también. Habla el corazón de los que están fríos. Habla el corazón de los que están, Señor, mirando las cosas de este mundo. Que sea derribada toda fortaleza, que sea derribada toda altivez, todo juicio humano, que sean sujetos a Jesucristo, Señor. Y te pedimos que te muevas con poder en medio de tu pueblo. Que también podamos adorarte en esta tercera oportunidad, Señor, con corazón humillado y también con un corazón alegre, agradecido por todo lo que tú haces. En el nombre de tu Hijo te lo pido. Amén.